Shalom, un cordial y afectuoso saludo. Les habla su hermano y amigo Carlos Rodríguez de la Asamblea de Yahweh en Bogotá, Colombia, en su espacio La Cita de hoy. En esta oportunidad vamos a leer un bello texto que se encuentra en Bereshit o Génesis, capítulo 32, verso 30. Así que Jacob llamó a aquel lugar Penuel, queriendo decir: he visto a un ser divino cara a cara, y sin embargo se me ha preservado la vida. Antes de abordar el contexto del verso y poder analizarlo, viene una primera pregunta obligada y es: ¿por qué el padre Jacob denominó aquel lugar Penuel? Y la pregunta surge porque Penuel o Peniel significa el rostro o la cara de Elohim. Aún más, el mismo texto añade ese significado. Cuando dice el padre Jacob, he visto a Elohim cara a cara o a Dios cara a cara, y fue librada mi vida. Y aquí va el análisis o la pregunta: si realmente es literal que el Elohim vivo, el Todopoderoso, se presentó aquella noche en forma humana para luchar con el padre Jacob. Repito, algunos creen que sí, leen el texto y literalmente dice eso, pues dice, pues así tuvo que ser. Hay otros que dicen, no era el Todopoderoso, sino que era el Mashiach preexistente. Y en una u otra razón van a decir, pues argumentar para apoyar su tesis, es que dicen, mire, Jacob primero dice que vio a Elohim cara a cara, ya que nos hace pensar que no está diciendo eso. Dos, aquel varón que luchó con él lo bendijo en el nombre de Yahweh, le cambió el nombre, ¿sí? Y al amanecer desapareció de su vista. Era un ser poderoso. Entonces, todas estas cosas vienen allí y apoyan pues pensar una u otra cosa. Pero pues la realidad es que no es ninguna de las dos anteriores, ¿no? Y para eso pues se hace necesario entender el contexto de la historia. Claro, otra pregunta interesante sería, bueno, si no es ninguna de las anteriores, entonces ¿quién era este varón misterioso con el cual luchó el padre Jacob? Muy bien, ahora sí vamos a entrar al contexto de la historia como para ir comprendiendo, ¿no? todo lo amplio, el arco de la historia. Dice, Jacob, el padre Jacob acababa de escapar de la ira de su suegro Labán. Recuerda que él va a huir con sus esposas, sus hijos, sus pertenencias. Labán lo va a perseguir y por la intervención divina, Labán finalmente cesa su hostilidad con Jacob, hacen un convenio, un juramento y Labán se devuelve para su tierra y Jacob prosigue ¿qué? Su camino. Pero, acabado esta situación, este impasse, surge otro mayor y es que ahora Jacob tiene que enfrentarse con su hermano Esau y tiene temor de lo que éste le pueda hacer. Entonces él toma la decisión de dividir su campamento en dos partes, hace dos campamentos y mientras va haciendo esa separación de los campamentos y todo, hace una súplica al Elohim de sus pares. Y aquí es muy importante llegar a entender este contexto, muy importante. Jacob está sumamente preocupado, teme por su seguridad, por la de su familia, sus hijos, su gente, y estratégicamente separa su campamento en dos. Y hace una súplica al Elohim de sus padres. Ruega que lo protejan y que lo resguarden de la ira de su hermano. Y luego él dice que esa noche se apartó y está solo, y mientras él está allí solo, ¿no? Entonces el texto literalmente dice que viene un varón. En hebreo dice Ish, un hombre, un varón viene a luchar con él. Y presten atención que no es Jacob quien lucha con él, sino que viene el varón a luchar con él. Y dice que se traban allí en este forcejeo, en esta pelea, hasta el amanecer. Eso es más o menos la historia resumida, como para que vayamos entendiendo el contexto. Y aquí es donde surge otra vez la pregunta, ¿no? Bueno, ¿quién era este personaje? ¿Quién es este varón que se aparece para luchar con Jacob? Y vamos a encontrar una respuesta en el profeta Josea o el profeta Oseas, que nos dice en el capítulo 12, versos 3 y 4, dice, hablando de nuestro padre Jacob, dice, en el vientre trató de suplantar a su hermano. Ya hecho hombre, luchó con Elohim. ¿Sí?
o aparece en la Bin un ser divino. Pero el profeta Joshua dice con Elohim. Entonces aquí parece que el profeta pues está dando la razón a los que dicen que es literal y que era Elohim, ¿sí? Pero más adelante el profeta va a aclarar, y eso es lo interesante, que va a decir qué era lo que estaba pasando, con quién era que estaba luchando el padre Jacob, y eso está en Oseas 12:4, dice, luchó con un mensajero o con un ángel y prevaleció. El otro tuvo que llorar e implorarle. En Betel Jacob se encontraría con él para comulgar allí con él. Entonces, es claro que el profeta dice, si bien se dice que Jacob estaba luchando con Elohim, realmente ese varón con el cual él se traba en esta pelea, en esta disputa, es un mensajero que viene en nombre de ¿quién? De Elohim. Y es muy interesante todo este pasaje de Josea, porque el profeta va a hablarle al pueblo, ¿no? Que es descendiente de Jacob, y dice que desde el vientre de su madre ya viene luchando. Ese es un poco el mensaje que es muy interesante, ¿no? El asunto de la lucha, estar peleando. Dice, y ya siendo adulto, Jacob sigue luchando por prevalecer. Es decir, que ha tenido que luchar para existir y hacerse a un lugar. Entonces, cuando dice que luchó con Elohim, el profeta aclara que era un mensajero o un ángel. Por tanto, cuando el texto dice aquel varón que se presentó para luchar con el padre Jacob, es tan solo un mensajero o un paladín que viene de parte de Elohim, ¿no? Ahora, es muy importante que notemos lo siguiente en este verso, que Jacob no dice que llamó a aquel lugar Penuel porque tuvo una lucha con Elohim y venció. Ese es el significado que le da el ángel cuando le cambia el nombre, ¿no? Sino que él dice que vio a Elohim cara a cara y fue librada su vida de la muerte. Hay una sutil diferencia que vale la pena entenderla. El nombre del lugar no es, por ejemplo, tendría que ser algo así como Israel, ¿no? Debería haber dicho Jacob y llamó aquel nombre de Israel porque luchó con Elohim y preservó, prevaleció o no perdió su vida. Pero no llama así ese nombre, lo llama Penuel. Dice, porque vio el rostro de Elohim, o vio cara a cara a Elohim, y su vida fue librada de la muerte. Ahora, ¿cuándo es? Y ahí viene la parte interesante. ¿Cuándo es que Jacob va a decir que vio la cara de Elohim? Y aquí viene lo interesante. Dice, al amanecer, cuando sale la luz del alba, cuando el varón debe irse y no puede irse porque Jacob estaba firmemente asido a él y no lo soltaba y le advirtió que no lo iba a dejar hasta que lo bendijera, es ahí, sin saber Jacob de quién se trataba, quién era este personaje, ¿no? Pero le dice, usted vino a pelear conmigo, ahora yo no lo voy a soltar hasta que usted no me dé algo. Y ese algo que está pidiendo Jacob es una bendición, ¿sí? Tampoco Jacob sabe cuál es la razón por la cual lo estaba buscando para contender con él. O sea, eso es interesante. Él está solo, puede estar orando, meditando, lo que sea. Aparece de repente este varón y se engancha en una pelea con Jacob. Es este varón quien busca a Jacob y se enganchan en la pelea. Jacob lucha por su vida, va a prevalecer hasta el amanecer y cuando el varón se quiere ir, se quiere alejar, entonces no lo puede hacer porque Jacob lo tenía firmemente asido. O sea, bien agarrado. Entonces él le dice que no lo va a dejar hasta que lo bendiga. Pero repito, Jacob hasta ese momento no sabe ni quién es y lo más importante, no tiene claro ni por qué ni para qué es que este hombre estaba luchando con él. Pero si hay algo que vislumbra Jacob y por eso su terquedad, por llamarlo así, su pertinencia es a que no suelta a este ser porque siente que lo que está pasando allí es un designio divino. Recordemos que Jacob es también profeta, ¿no? Entonces sabe que lo que está pasando allí es por un designio divino. Y por eso dice ahí,
si viene parte del Padre, no voy a dejar ni te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y entonces aquí uno sigue leyendo el texto, ustedes pueden leer todo el pasaje completo del capítulo 32, y entonces el mensajero pues de una manera profética le anuncia o le anticipa a Jacob que su nombre va a ser cambiado por Israel. Y le dice, porque has luchado con Elohim, o sea, con seres divinos, y también con los hombres, y has prevalecido. Porque un poco el nombre Jacob va a tener que ver con esa lucha, y Israel va a reafirmar eso, que para prevalecer y mantenerse tiene que luchar, ¿no? Entonces, ese es todo el contexto de la historia. Ahora, volvamos a la pregunta inicial. ¿Realmente vio Jacob al Elohim vivo y sobrevivió? Y pues otra vez, si estamos pensando en el varón, en el Ish, aquel ser que se transó en la pelea con Jacob y se piensa que es él el Elohim vivo, pues la respuesta es no. ¿Sí? ¿Y por qué no? Pues también porque en la Torah está escrito en Shemot, Éxodo capítulo 33, verso 19 y 20. Dice, y él le respondió. Este caso es cuando Moshe pide a Elohim ver su rostro, ¿no? Dice, y él respondió, haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré delante de ti el nombre de Yahweh y la gracia que yo concedo y la compasión que muestro. Y agregó, pero no puedes ver mi rostro porque el hombre no puede verme y vivir. Y en 1 Timoteo, capítulo 6, verso 16, hablando de Elohim, dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Entonces, claramente por estos pasajes se va a decir que nadie ve el rostro de Elohim y vive, ¿sí? Pero Jacob dice, vi el rostro de Elohim, no, vi a Elohim cara a cara y se me libró mi vida. Podemos aducir que ni a un Moshe que se le mostró toda la gloria de Elohim que pasó delante de él, estaría en una condición menor a Jacob que vio a Elohim cara a cara y fue preservada su vida. ¿Es Jacob la excepción a la regla? Esa es la pregunta, ¿no? Eso es lo que queremos poder ver. Entonces, si volvemos nuevamente al texto, repito, vamos a notar que es al amanecer y al escuchar las palabras, la bendición del mensajero, cuando sale la luz de ese nuevo día, que Jacob descubrió el rostro luminoso de Elohim de una manera simbólica, alegórica, ¿no? Es decir, ese poder transformador que operaría en él para cambiar su ser. Repito, no nos centremos en el mensajero. El mensajero viene de parte de Elohim. Todo lo que está ocurriendo viene de parte de Elohim, de Dios. Pero mire que es justo al amanecer y este hombre se tiene que ir. Cuando va despuntando la luz, se va abriendo ese nuevo día, va entrando la luz del nuevo día. Entonces es que Jacob descubre el rostro luminoso de Elohim de una manera metafórica en la luz de ese nuevo día. Espero que me sigan la idea. Y no es que la luz del nuevo día sea el rostro de Elohim, ¿no? Sino en lo que está viviendo Jacob lo interpreta de esa manera. Y repito, ese rostro de Elohim va a ser el poder transformador que va a operar en él para cambiar y transformar su vida. El poder del amor que va a vencer al miedo y con el cual él va a tomar esa fuerza para marchar al encuentro con su hermano. O sea, que lo que él está viendo allí, después de transarse en esa lucha, es que va a amanecer la luz de un nuevo día. Va a resplandecer, como diría en palabras del profeta Malaquías, el sol de justicia. Va a brillar la luz en medio de la oscuridad y eso es lo que le va a dar esa fuerza, ese ánimo a Jacob, porque va a decir, entonces Elohim está conmigo. Y es la respuesta que él estaba pidiendo a su oración. Eso en cuanto al texto. Ahora, ¿qué enseñanza nos puede traer el texto? Y más allá, pues, del contexto, la explicación que de una manera muy, muy breve hemos dado, porque esto habría que analizarlo con mucho más detalle, obviamente, simplemente dejo allí unos instrumentos, unas herramientas para que cada cual se allegue más profundamente al texto, ¿cierto?
Pero dejando un poquito allí el texto, su contexto y las explicaciones al mismo, generalmente al leer la cita, ¿no? Creo que la gente la seguimos leyendo de una forma en que nos aferramos a la idea, así como Jacob se aferró a este varón y dijo que no le iba a soltar, sino le iba a bendecir. Nosotros nos seguimos aferrando también a la idea de que Jacob efectivamente vio a Elohim cara a cara, ¿no? En aquel episodio. O sea que cuando leemos esa historia uno dice, sí, efectivamente Jacob vio a Elohim cara a cara, pero lo leemos de esa manera como un anhelo, una aspiración, un deseo realizado por parte nuestra. Me explico. Yo leo el texto y voy a decir, sí, Jacob vio a Elohim cara a cara, y lo leo y lo entiendo así como ese anhelo de nuestra propia aspiración. ¿Y cuál es nuestra propia aspiración? Tener esa experiencia mística de poder ver el rostro de Elohim. Entonces le achacamos a que Jacob vio el rostro de Elohim porque nosotros también queremos ver el rostro de Elohim. Y esta es una aspiración válida, ¿no? Válida, y mire que aquí viene a referencia a las palabras de nuestro maestro, el Mesías Yahoshua, cuando dijo en Mateo capítulo 5, verso 8, felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Elohim. ¿Sí? Y mire que en el libro de los Hebreos, capítulo 12, verso 14, va a decir, procuren la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Elohim. Los dos textos pues nos podrían llevar a cuáles serían las condiciones necesarias para ver a Elohim, pero el punto con nuestra cita de hoy es que en los dos textos se dice que se puede ver a Elohim, que va a haber un momento en el cual sí se puede ver a Elohim. ¿Y quiénes son aquellos que van a tener esa oportunidad y esa dicha de poder ver qué? A Elohim. Y repito, esa sería una aspiración que todos tenemos, de llegar a ese encuentro místico, de podernos ver cara a cara con nuestro Creador, con nuestro Padre Celestial. Y eso estaría allí dentro de una promesa de algo que ocurrirá en un futuro. Pero mientras tanto, mientras llega ese glorioso día, ¿cómo hacemos en el aquí y en el ahora? ¿Qué podemos hacer como un ejercicio preparatorio, digámoslo de esta forma, con el cual podamos aprender, ¿no? Y entrenar también nuestros ojos para poder llegar a ver el rostro de Elohim? ¿Sí? Ya podemos ir deduciendo por Mateo y por Hebreos que hay unas condiciones para poder ver, llegar realmente a ver a Elohim. Ahora repito, en el aquí y en el ahora, ¿qué podríamos ir haciendo para ir preparándonos para aprender a ver el rostro de Elohim? ¿Sí? Y aquí viene una recomendación muy importante, muy interesante, en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 20. Dice así, si alguien dice yo amo a Elohim y odia a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Elohim a quien no ha visto. Entonces vemos aquí una clave que nos puede servir como un ejercicio de preparación, ¿cierto? Para aquel glorioso día en el cual realmente podamos tener esa experiencia y ese encuentro cara a cara con nuestro Elohim. Entonces se haría necesario aprender a ver en el otro, en el hermano, en su humanidad, aprender a ver el rostro de Elohim, porque al fin y al cabo hemos sido creados a imagen y a semejanza de Él. Entonces, esa experiencia mística de la cual queremos elevarnos y encontrarnos y tener un encuentro con Elohim, ¿sí? Y sea más allá de que realmente podamos ver a Elohim, este ser celestial divino en toda su gloria, ¿cierto? Que nuestra experiencia sea en el día al día, en que nosotros podamos transmitir esa luz de Elohim, que también vean en nosotros esa luz que emana y que irradia y que viene de parte de Elohim, y también aprender a ver en mi hermano, en aquel que ha sido hecho a la imagen y a la semejanza de Elohim,
también ver esa luz de Elohim y ver en ese rostro, el rostro de Elohim, ¿no? Obviamente haciendo la claridad que no es que lleguemos a ser Elohim mismo, ¿no? Sino aprender a ver en el otro a esa imagen de Elohim, a tratarlo con el debido respeto y con el amor suficiente que hagan evidente que también somos hijos de Elohim e imagen suya. Entonces, al final de los tiempos, cuando llegue la plenitud y Elohim envía a su Hijo, al Rey Mashiach, vamos a ser tenidos por dignos de estar en pie, de ser presentados delante de Él, delante de la presencia de su Padre y nuestro Padre, de su Elohim y de nuestro Elohim, y poderlo ver cara a cara. Que esa sea nuestra aspiración. Y mientras llegamos a ese glorioso día, repito, en el aquí y en el ahora, que aprendamos a ver en el otro también la imagen y el rostro, la luz radiante de Elohim. Por eso el Mesías dijo, ustedes son la luz del mundo. Así que para todos un abrazo fraterno, que tengan una buena jornada y que el Padre Celestial les bendiga ahora y siempre. Shalom. Shalom. Si te ha gustado el audio y el material que hemos preparado y deseas apoyar este ministerio, no olvides darle un me gusta, compartir el video y suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos material nuevo y estés al día. También puedes dejar tu comentario y o preguntas que con gusto las responderemos. Gracias por apoyarnos, por escucharnos y que el Padre Celestial los bendiga.